¿Te has preguntado por qué a veces Dios parece pedirte algo que no entiendes completamente? ¿Por qué sus instrucciones no siempre vienen con un manual detallado de explicaciones? Hoy quiero hablarte de una verdad que cambiará tu perspectiva espiritual para siempre. No necesitas entender todo para obedecer, solo necesitas confiar en quien te guía. Jesús mismo nos enseñó este principio cuando les dijo a sus discípulos: «Sígueme», sin darles un itinerario completo del viaje. No les explicó cada milagro que verían, cada desafío que enfrentarían o cada transformación que experimentarían. Simplemente les dijo: «Confía en mí y sígueme». En los próximos minutos descubrirás por qué la obediencia consciente y amorosa es el puente entre donde estás ahora y los milagros que Dios tiene preparados para ti. Aprenderás a distinguir entre la obediencia que nace del miedo y la que brota del amor. Te mostraré cómo tu sí a Dios, aunque no entiendas el por qué, puede desatar bendiciones que trascienden generaciones. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: «Señor, no necesito entender todo. Confío en ti y te obedezco con amor». Que esta declaración sea tu primer paso hacia una vida de libertad espiritual, donde la paz no depende de tener todas las respuestas, sino de conocer a quien las tiene todas. Comencemos. Número 1. Obedecer por amor es diferente a obedecer por miedo. La obediencia ciega puede parecer, a simple vista, un acto de fe. Pero en realidad, muchas veces no es más que una reacción automática, sin comprensión ni relación personal con quien da la instrucción. Es como cuando un niño pequeño obedece por miedo a ser reprendido, pero no entiende el corazón del padre que lo guía. La obediencia consciente, en cambio, es profundamente distinta. Nace de una relación viva, de un amor que reconoce la voz de quien habla y confía en su carácter, incluso sin comprender el propósito final. No se trata de un «porque sí», sino de un «porque confío en ti». Samuel vivió esta diferencia. Cuando era niño, escuchó una voz llamándolo por su nombre y pensó que era Elí, su maestro. 3 veces se levantó y corrió hacia él hasta que Elí entendió que era Dios quien lo llamaba. Entonces le enseñó a responder: «Habla, porque tu siervo oye». Primera de Samuel 3:10. Samuel tuvo que aprender a distinguir la voz de Dios de las demás voces. Esa es la esencia de la obediencia consciente, no responder a cualquier impulso, sino a la dirección precisa del Padre. En tu vida hay muchas voces. Está la voz del miedo, que te empuja a actuar por desesperación. Está la voz de la costumbre, que te hace repetir patrones sin pensar. Y está la voz de Dios, que a veces se presenta suave, casi imperceptible, y te invita a confiar incluso cuando lo que dice parece ilógico para tu razón. La diferencia no está en que una te obligue y la otra te sugiera, sino en que una nace del amor y la otra del temor. La madurez espiritual no se mide por cuántas órdenes sigues, sino por tu capacidad de reconocer quién te está hablando. Un hijo de Dios no actúa como un robot programado que simplemente cumple instrucciones sin pensar. Actúa como un hijo que conoce el corazón de su padre y responde con amor, incluso cuando la instrucción es difícil. Dios no busca servos mecánicos que se muevan por imposición, sino hijos libres que se entreguen por amor. Esto implica algo profundo. Para obedecer de manera consciente necesitas intimidad creciente con el Padre. No puedes reconocer su voz si no pasas tiempo en su presencia, si no conoces sus maneras, si no has probado su fidelidad. Cuando conoces a Dios en oración, en la palabra y en la experiencia diaria, aprendes a identificar su dirección incluso en medio de un ruido ensordecedor. Y cuando esa confianza crece, ya no necesitas entender cada detalle de lo que Él hace para obedecer con gozo.
Piensa en Pedro, cuando Jesús le pidió que lanzara nuevamente las redes después de una noche sin pescar nada. Él podría haber obedecido ciegamente, con un gesto de fastidio y sin expectativa, pero eligió obedecer consciente de que era Jesús quien lo decía. No entendía cómo iba a funcionar, pero sí sabía quién se lo pedía, y esa obediencia, basada en la relación, produjo un milagro que cambió su vida. La obediencia consciente transforma la manera en que enfrentas la vida. Cuando escuchas la voz de Dios y decides actuar porque confías en Él, tu corazón se libera del peso de tener que entender todo. Descansas en la certeza de que tu Padre es bueno, que su voluntad es perfecta y que nada que Él ordene será para tu destrucción. Aunque las circunstancias sean confusas, sabes que no caminas a ciegas, sino tomado de la mano de aquel que ve el final desde el principio. Tal vez hoy Dios te esté pidiendo algo que desafía tu lógica. Puede que te esté guiando hacia un camino que no entiendes o te esté pidiendo soltar algo que amas. Aquí es donde la obediencia consciente se diferencia. No te mueves por una inercia religiosa, sino porque reconoces que su voz es segura, que su corazón es fiel y que su amor nunca falla. Esa es la clase de obediencia que Dios honra y bendice. No olvides que obedecer no siempre te dará todas las respuestas de inmediato. Muchas veces entenderás el porqué después, cuando mires atrás y veas cómo cada paso formó parte de un plan perfecto. Mientras tanto, tu seguridad no estará en lo que sabes, sino en quién es aquel a quien sigues. Cuando aprendes a reconocer su voz, obedecer se vuelve natural, no forzado. Es la diferencia entre seguir órdenes y seguir a quien amas. Ya no se trata de un deber frío, sino de una respuesta cálida y confiada. Porque sabes que si Él lo dijo, aunque no lo entiendas ahora, es para tu bien y para su gloria. Y esa certeza es suficiente para dar el siguiente paso, incluso en la oscuridad. Número 2. Los retrasos de Dios no son cancelaciones, son citas perfectas. El tiempo de Dios no se rige por los relojes humanos ni por las agendas que nosotros diseñamos. Para Él, cada segundo está impregnado de propósito y cada demora aparente es, en realidad, un ajuste perfecto dentro de su plan eterno. La Escritura nos recuerda que para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1. Esto significa que lo que hoy parece retraso, en el calendario de Dios puede ser la antesala exacta del cumplimiento. Tú miras el paso de las horas con impaciencia. Él observa el desarrollo de tu corazón con amor. Dios no actúa movido por la urgencia, sino por la perfección de su propósito. No se deja presionar por el reloj ni por la ansiedad de nuestra espera. En sus manos todo llega en el instante preciso, ni antes ni después. Ana es un ejemplo vivo de esta verdad. Pasó años anhelando un hijo, llorando en silencio, sintiendo que el cielo permanecía callado. Pero en ese aparente silencio, Dios estaba formando algo más que un milagro. Estaba formando el carácter de una madre que dedicaría a su hijo entero al servicio divino. Cuando finalmente Samuel nació, no fue solo respuesta a una oración, sino cumplimiento de un destino que había sido moldeado por años de espera. A veces piensas que Dios se retrasa, que las promesas se han quedado a medio camino, pero la realidad es que tu espera no es un castigo, sino una preparación divina. Es como la semilla que duerme bajo la tierra. Desde fuera parece inactiva, pero por dentro está germinando, recibiendo fuerza para romper la superficie en el momento oportuno. Dios utiliza ese tiempo oculto para trabajar en áreas de tu vida que tal vez ni siquiera sabías que necesitaban ser fortalecidas. Cada todavía no que escuchas del cielo no es un nunca, sino una cita divina cuidadosamente agendada. El retraso que tanto te frustra puede estar protegiendo algo precioso que todavía se está gestando.
Quizá Dios sabe que si lo recibieras ahora, no sabrías administrarlo o no podrías sostenerlo. Él no solo quiere darte la bendición, quiere que seas capaz de mantenerla y disfrutarla en plenitud. El tiempo de espera es un taller silencioso donde se forja tu carácter. Ahí aprendes a depender más de la voz de Dios que de tus propios impulsos. Es un proceso que moldea tu fe, te enseña paciencia y fortalece la confianza. Al final, no solo recibes lo que pedías, sino que tú mismo te conviertes en alguien diferente, más maduro, más humilde y más preparado para reflejar la gloria de Dios. Piensa en Jesús y la historia de Lázaro. Cuando recibió la noticia de su enfermedad, no corrió de inmediato. Esperó. A los ojos humanos, esa espera parecía una tragedia. A los ojos del cielo, era la oportunidad perfecta para mostrar un milagro que glorificaría aún más el nombre de Dios. Lo que parecía tarde fue, en realidad, el momento exacto para que la vida venciera a la muerte. Así obra el Señor, con precisión eterna, no con prisa humana. Es natural que tu corazón se impaciente. Somos criaturas que vivimos en días y horas y sentimos que el tiempo se nos escapa. Pero el Padre, que es eterno, no está limitado por eso. Él ve el principio y el final al mismo tiempo, sabe qué camino es seguro, qué momento es favorable y qué circunstancias aún deben alinearse antes de que su promesa se manifieste. Por eso, mientras esperas, no malgastes tus fuerzas cuestionando el cuándo, invierte tu energía en prepararte para él cuando llegue. Tu fe se fortalece cuando eliges creer que Dios nunca llega tarde a sus propias citas. Él conoce tu anhelo y escucha cada oración que haces. Si aún no ha llegado lo que esperas, no es porque lo haya olvidado, sino porque lo está perfeccionando. A veces, el milagro no está en recibir lo que pides, sino en lo que Dios hace en ti mientras lo esperas. Número 3. Tu obediencia de hoy puede cambiar el curso de la historia. Hay momentos en la vida en que un solo acto de obediencia puede abrir una puerta que cambia el rumbo de tu historia, y muchas veces el de otros que ni siquiera conoces. Cuando Dios te llama a hacer algo, aunque parezca pequeño o insignificante, en el mundo espiritual puede ser un movimiento que sacude estructuras invisibles. La obediencia, en este sentido, no es solo cumplir una instrucción. Es un acto profético, una declaración viva que anuncia que el cielo tiene la última palabra. Esther es el ejemplo perfecto. Ella no pidió ser reina, no buscó esa posición, ni imaginó el alcance de lo que vendría. Sin embargo, llegó un momento en que su silencio o su voz significarían vida o muerte para su pueblo. Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esther 4:14. Fue entonces cuando comprendió que su lugar no era casualidad, que su posición tenía un propósito eterno. Su obediencia a hablar, arriesgando incluso su vida, salvó a toda una nación. No lo hizo desde la comprensión total, sino desde la certeza de que Dios la había puesto allí para algo más grande que ella misma. Cada vez que tú dices sí a Dios, aunque no veas el cuadro completo, estás participando en un acto profético. No es simplemente una decisión personal, es un eco en la eternidad. Tu obediencia se convierte en una llave que abre caminos que estaban cerrados, que libera bendiciones retenidas, que activa promesas que estaban esperando tu respuesta. El cielo y la tierra se alinean cuando un hijo de Dios decide obedecer en fe. En estos actos hay una dimensión de creación con Dios. Él, en su soberanía, podría hacer todas las cosas sin nosotros, pero elige trabajar con nosotros. Esto significa que hay milagros, liberaciones y transformaciones que están atadas a tu respuesta de fe. Cuando eliges obedecer, aunque no entiendas, estás declarando que confías en su plan más que en tu lógica, y eso abre la puerta para que lo sobrenatural intervenga en lo natural.
No olvides que Dios lleva mucho tiempo preparando las circunstancias para tu momento de obediencia. Así como preparó la historia de Esther desde su infancia hasta llegar al palacio, Él ha tejido cada paso de tu camino para colocarte en un punto exacto, en un tiempo específico. Tal vez no ves toda la trama, pero cada experiencia, cada conexión y cada desafío han sido parte del escenario que Dios ha montado para que tu acto de fe tenga el impacto que Él diseñó. Lo que haces hoy en obediencia puede convertirse en un legado. Puede que nunca llegues a conocer a todos los que serán alcanzados por tu decisión, pero en el cielo quedará registrado que, en un momento clave, dijiste sí. Y esa respuesta abrió un río de bendición. Es posible que tu acto de fe sea la respuesta a la oración de alguien más, o la pieza que faltaba para que un plan divino se cumpla. Hay una responsabilidad santa en reconocer que tu vida no es aislada, que tu historia está entrelazada con la historia de otros, y que cada paso en obediencia puede transformar generaciones. Por eso, no desestimes lo que Dios te pide hoy, aunque parezca pequeño o difícil. Lo que para ti es un acto de obediencia, para el cielo puede ser el inicio de un avivamiento, la salvación de una familia, la protección de una nación o la apertura de un nuevo camino para muchos. Recuerda que no se trata de sentirte preparado, sino de estar dispuesto. Dios no busca a los que lo entienden todo, sino a los que, aun con dudas y limitaciones, se levantan y obedecen. Esther no sabía cómo el rey reaccionaría, solo sabía que debía presentarse. Tú tampoco necesitas saber cómo todo encajará, solo necesitas dar el paso que Dios te ha pedido. No subestimes el poder de tu sí a Dios. Ese sí, pronunciado quizá con un corazón tembloroso pero decidido, puede ser la llave que abra puertas para generaciones. Puede ser la chispa que encienda algo que no se apagará. Y cuando un día mires atrás, entenderás que ese momento no fue casualidad, sino un acto profético que el cielo ya había marcado desde antes de que nacieras. Número 4. La paz no viene de entender, sino de confiar en quien entiende. Hay ayunos que no tienen que ver con comida, sino con el corazón. Uno de los más profundos es el ayuno de explicaciones. Es ese momento en el que decides dejar de exigirle a Dios un porqué para cada cosa que vives, y en cambio eliges descansar en su carácter y en su amor. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Esta es la invitación a un camino más alto, soltar la obsesión por comprenderlo todo y caminar sostenido por la confianza. Job entendió este misterio después de una tormenta de dolor. Él había perdido todo y sus amigos intentaban explicarle las razones. Él mismo buscaba respuestas y cuestionaba a Dios. Pero al final, cuando Dios se le reveló, Job descubrió que la verdadera paz no venía de entenderlo todo, sino de rendirse ante la grandeza del Señor. No encontró alivio en argumentos lógicos, sino en la experiencia viva de la presencia divina. Ahí se dio cuenta de que su sabiduría es infinitamente más alta que cualquier explicación que podamos recibir. Muchas veces, la necesidad obsesiva de explicaciones revela un corazón que aún lucha por confiar plenamente. Queremos que Dios nos dé un mapa completo antes de dar un paso, pero la fe no funciona así. La fe camina incluso cuando el horizonte es incierto, porque sabe que la mano que la guía no falla. Cuando te aferras a la necesidad de entender, cargas un peso que Dios nunca te pidió llevar. Pero cuando ayunas de explicaciones, entregas esa carga y recibes a cambio descanso para tu alma. El misterio de Dios no es un muro que te aleja, sino un refugio que te envuelve. A veces piensas que si no entiendes, es porque algo está mal, pero en realidad, el no entender puede ser la manera en que el Señor protege tu corazón. Él sabe que hay cosas que si las vieras ahora podrían confundirte o dañarte. Por eso, en su misericordia, te guarda en el silencio, en el
todavía no, o incluso en el esto no es para que lo sepas ahora. Renunciar a las explicaciones no significa resignarte ni vivir en indiferencia. Significa reconocer que tu paz no depende de saberlo todo, sino de saber que Dios lo sabe todo. Y eso es más que suficiente. Cuando entiendes esto, la ansiedad se disipa, porque dejas de tratar de controlar el plan y comienzas a descansar en el planificador. La rendición se convierte en libertad. Jesús mismo vivió este ayuno. En Getsemaní, Él no pidió conocer cada detalle de lo que iba a ocurrir. Pidió la fuerza para cumplir la voluntad del Padre. Él sabía que no necesitaba entenderlo todo en términos humanos, porque su seguridad estaba en quién era el Padre. Ese mismo espíritu es el que se nos invita a tener. Una fe que no se debilita por falta de respuestas, sino que se fortalece en la certeza del amor de Dios. El ayuno de explicaciones es, en esencia, un acto de humildad. Es admitir que no somos el centro del universo, que nuestra perspectiva es limitada y que necesitamos confiar en una sabiduría más alta. Cuando haces esto, el corazón se aquieta y la mente deja de pelear con las circunstancias. Entonces, tu oración cambia. De Dios, explícame, pasa a Dios, acompáñame. Y en ese cambio, descubres que su compañía es mejor que cualquier explicación. Puede que en este momento estés atravesando una temporada de preguntas sin respuesta. Quizá has clamado, has buscado, y el cielo parece callar. Te animo a que no veas ese silencio como abandono, sino como invitación a este ayuno santo. Dios te está entrenando para descansar en su voz, incluso cuando no la escuchas como quisieras. Te está enseñando a caminar por fe y no por vista, a confiar en el timonel incluso cuando la niebla cubre el horizonte. Cuando dejas de exigir explicaciones, algo cambia dentro de ti. Ya no caminas midiendo a Dios por lo que entiendes, sino que mides tu vida por lo que Él es. Y cuando su presencia se vuelve más valiosa que cualquier respuesta, has llegado a un lugar de madurez donde nada puede robarte la paz. Ese es el fruto del ayuno de explicaciones, una confianza tan profunda que ninguna pregunta sin respuesta puede destruir. Porque al final descubrirás que no era necesario entender todo para obedecer, ni conocer cada detalle para confiar. Era suficiente saber que Él es bueno, que su amor es perfecto y que su plan es seguro. Y en esa certeza podrás descansar, obedecer y seguir adelante, aunque la explicación no llegue. Porque su presencia es, y siempre será, la mejor respuesta que tu corazón puede recibir. Número 5. En un mundo sin rumbo, tu fidelidad es brújula para otros. Obedecer a Dios en un mundo que ha decidido apartarse de sus caminos es, en sí mismo, un acto de resistencia espiritual. No se trata de gritar consignas ni de levantar pancartas. Se trata de algo mucho más profundo, mantener tu corazón firme, incluso cuando la corriente cultural empuja en dirección contraria. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Ese versículo encierra una verdad poderosa. La resistencia empieza en lo secreto del corazón, antes de manifestarse en lo visible. Daniel vivía en una cultura que no solo era diferente a la suya, sino que activamente buscaba moldearlo a su imagen. Fue llevado a un palacio donde todo lo que se le ofrecía estaba diseñado para reprogramar su identidad, su fe y sus valores. Sin embargo, él entendió que obedecer a Dios era más que una práctica religiosa, era un acto contracultural. Su decisión de no contaminarse con la comida del rey no fue un capricho alimenticio, fue una declaración silenciosa. Mi lealtad no está en juego. Pertenezco a Dios y no voy a cambiar de dueño. Hoy no vives en Babilonia, pero enfrentas presiones similares. Hay sistemas, modas, ideologías y tentaciones que buscan moldearte, empujarte a normalizar lo que Dios llama pecado. Obedecer en este contexto es una revolución silenciosa.
Es mirar a tu alrededor y decir, no voy a dejar que mi fe se diluya, no voy a comprometer lo que Dios me pidió, aunque todos a mi alrededor lo hagan. Esa fidelidad, aunque no haga ruido, es un grito que el cielo escucha. Daniel nos enseña que no es necesario hacer escándalo para marcar diferencia. Él no organizó protestas ni pronunció discursos públicos contra el rey. Simplemente vivió de tal manera que su vida misma se convirtió en evidencia de que hay un Dios vivo. Tu fidelidad silenciosa, tu integridad diaria, tu manera de actuar cuando nadie te ve, hablan más fuerte que 1000 palabras. En un mundo saturado de ruido, la coherencia de tu vida puede ser la predicación más potente. La verdadera rebeldía no es seguir las modas, es romperlas cuando contradicen la palabra de Dios. Y romperlas no desde la altivez, sino desde la firmeza de saber a quién perteneces. En tiempos donde todos se arrodillan ante la presión social, mantenerse en pie ante Dios es el mayor acto de valentía. La obediencia se convierte así en tu declaración de independencia frente a una cultura que quiere dictar tu identidad y tus valores. No olvides que tu integridad privada determina tu influencia pública. No puedes impactar al mundo si en secreto vives como él. Daniel no era fiel solo cuando lo miraban. Su fidelidad nacía en lo más profundo de su relación con Dios. Esa es la clase de integridad que construye autoridad espiritual. Dios no confía grandes batallas a corazones divididos, pero sí se deleita en honrar a quienes lo honran, especialmente cuando lo hacen lejos de las miradas humanas. Y Dios honra esa obediencia de maneras que a veces no imaginamos. En el caso de Daniel, esa resistencia silenciosa le abrió puertas de influencia. Le dio favor ante autoridades y lo posicionó para ser voz de Dios en el palacio más poderoso de su tiempo. Él no buscó protagonismo, pero su fidelidad lo llevó a lugares donde su obediencia tendría impacto histórico. Así también, tu compromiso con Dios puede convertirse en brújula para otros, incluso para aquellos que hoy te observan en silencio. Quizás sientes que tu esfuerzo por permanecer fiel pasa desapercibido, que tu resistencia no cambia nada. Pero no subestimes lo que Dios hace con un corazón que se mantiene firme. En un mundo que ha perdido el rumbo, tu vida puede ser el punto de referencia que otros usen para encontrar el camino de regreso. Tu obediencia es más que un acto personal. Es un faro que, aunque no haga ruido, ilumina la oscuridad. La fidelidad en ambientes hostiles no es cómoda, pero es gloriosa. No siempre entenderás por qué Dios te pide mantenerte firme en ciertas áreas, pero recuerda, tu obediencia no es solo para ti. Es parte de un plan más grande, diseñado por aquel que ve lo que tú no ves. Y cuando perseveras, aunque no veas resultados inmediatos, estás construyendo un testimonio que el cielo celebrará y que la tierra no podrá ignorar. En un tiempo donde muchos han olvidado la dirección, tu obediencia es la brújula que apunta hacia Cristo. Esa brújula no se dobla con el viento, ni cambia según la moda. Permanece fija porque está calibrada por la verdad eterna de la palabra de Dios. Así que, aunque el mundo te llame anticuado o extraño, sigue firme, porque tu fidelidad hoy puede ser la señal que alguien necesite para encontrar el camino que lleva a la vida. Número 6. Hay un dolor que no destruye, sino que construye algo eterno. Hay un dolor que no destruye, sino que construye. Es un dolor extraño para el mundo, porque no nace de la derrota ni de la pérdida sin sentido, sino de la decisión firme de obedecer a Dios, aunque esa obediencia cueste lágrimas. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Jesús, el Hijo de Dios, no fue ajeno a este camino. Él no solo enseñó obediencia, sino que la vivió hasta sus últimas consecuencias, y en ese proceso nos mostró que la gloria muchas veces se abre paso a través del sufrimiento. La obediencia verdadera
No siempre es cómoda. De hecho, muchas veces duele. Duele decir no a lo que tu carne quiere. Duele permanecer fiel cuando todo a tu alrededor te invita a rendirte. Duele tomar el camino largo cuando existe un atajo que promete alivio inmediato. Pero ese dolor, cuando es fruto de tu fidelidad al Señor, no es inútil. Es como el fuego que refina el oro, quema, pero purifica. Jesús conoció este dolor en Getsemaní. Allí, con el alma profundamente angustiada, pidió al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa. Sin embargo, inmediatamente añadió: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa decisión lo llevó a la cruz, y en ese sacrificio se gestó la redención de la humanidad. Ese es el poder del dolor obediente. No termina en sí mismo, sino que abre una puerta para que la vida fluya. Es como el grano de trigo que debe morir para multiplicarse. Mientras permanece entero, su potencial está encerrado. Solo cuando es enterrado en la tierra y se rompe, brota nueva vida. Así es tu dolor cuando lo entregas en obediencia a Dios. Muere algo en ti, quizá un deseo, un plan, una comodidad. Pero ese morir no es destrucción. Es el inicio de una multiplicación que todavía no puedes ver. Es importante distinguir entre el sufrimiento destructivo y el sufrimiento redentor. El sufrimiento destructivo te aleja de Dios, te encierra en amargura y te roba la esperanza. El sufrimiento redentor, en cambio, aunque duela, te acerca más al corazón del Padre, te hace más dependiente de Él y produce frutos que glorifican su nombre. Y esta diferencia no depende de la intensidad del dolor, sino de tu respuesta. Si en medio de la prueba eliges obedecer, tu sufrimiento se convierte en semilla de algo eterno. Dios no desperdicia ninguna lágrima derramada en fidelidad. Cada vez que obedeces a pesar del costo, algo en el cielo se registra. Tal vez aquí nadie lo ve. Tal vez no recibes aplausos ni reconocimiento, pero en el reino de Dios, esa obediencia silenciosa tiene un peso de gloria. Y aunque ahora solo veas el lado oscuro del lienzo, llegará el día en que el maestro girará la obra y podrás ver el diseño perfecto que él estuvo bordando con cada hilo de dolor y de entrega. Ese dolor obediente no solo transforma tus circunstancias, también te transforma a ti. Te moldea en alguien más humilde, más compasivo, más fuerte en la fe. Te prepara para cargar responsabilidades y bendiciones que sin ese proceso no podrías sostener. A veces, lo que más deseas está del otro lado del dolor que más temes enfrentar. Y es ahí donde la obediencia se convierte en llave. Al atravesar esa puerta con confianza en Dios, descubres que Él ya estaba del otro lado esperándote con la provisión y la paz que necesitas. No es fácil aceptar que Dios pueda usar el dolor como herramienta de amor, pero así es su obra. La cruz, que fue instrumento de tortura y muerte, se transformó en símbolo de salvación y vida. De la misma manera, aquello que hoy te duele profundamente puede convertirse mañana en tu mayor testimonio. Y ese testimonio no solo te fortalecerá a ti, sino que será alimento y esperanza para otros. Si hoy estás en un lugar de obediencia que duele, no pienses que Dios te ha abandonado. No asumas que tu dolor es señal de que algo va mal. Puede que, al contrario, sea la confirmación de que estás en el camino correcto, porque en el reino de Dios muchas veces la ruta hacia la gloria pasa por el valle de lágrimas. Y aunque ahora no entiendas, un día verás que valió la pena cada paso. Tu dolor obediente está escribiendo una historia de redención que solo se verá completa en la eternidad. Allí, delante de aquel que conoce cada sacrificio que hiciste por amor a Él, entenderás que ni un solo instante fue en vano, y mientras ese día llega, sigue confiando, sigue obedeciendo y sigue creyendo que el Dios que permitió tu proceso es el mismo que lo usará para mostrar su gloria en tu vida. Número 7.
La fe de tus padres te trajo hasta aquí, pero necesitas la tuya propia. La fe que heredaste es un regalo, pero no puede sostenerte para siempre si no la haces tuya. Puedes haber crecido escuchando las oraciones de tus padres, asistiendo a la iglesia desde niño, viendo el ejemplo de abuelos y líderes espirituales, pero llegará un momento en que el peso de tu fe tendrá que apoyarse sobre tu propia relación con Dios. Escogeos hoy a quién sirváis. Josué 24:15. Esa fue la invitación y el desafío que Josué presentó al pueblo. No bastaba con recordar lo que Dios había hecho por sus antepasados. Había que decidir personalmente si vivirían bajo ese pacto o no. La fe heredada te puede llevar hasta la puerta de la promesa, pero solo la fe conquistada te hace entrar y poseerla. El pueblo de Israel conocía las historias de Egipto y del Mar Rojo, pero no todos habían experimentado esas obras de primera mano. Por eso Josué los confrontó. La obediencia a Dios no podía basarse solo en la tradición cultural o en la historia familiar. Necesitaban un compromiso que naciera del corazón, un sí que fuera propio. Muchos cristianos viven alimentados por la fe de otros. Dependen de las oraciones de su madre, de las enseñanzas de un pastor o de la atmósfera espiritual de la iglesia. Eso puede sostenerte por un tiempo, pero las crisis siempre revelan si tu fe es propia o prestada. Cuando llega el momento de prueba y no tienes a alguien intercediendo por ti, es tu voz la que tiene que clamar, es tu confianza la que debe permanecer, es tu obediencia la que será probada. Dios no tiene nietos, solo hijos. No hay relación con Él a través de un intermediario humano. Aunque otros puedan ser ejemplos y guías, el acceso al Padre es directo. Esto significa que no puedes vivir de lo que otro recibió. Debes recibir tú mismo. No basta con decir, mi familia cree en Dios. Debes poder decir, yo conozco a Dios, yo he visto su fidelidad, yo he oído su voz y yo he decidido seguirle. La fe conquistada se forja en el campo de batalla de la vida. No es teórica ni prestada, es la que resiste en la soledad, la que permanece en medio de la pérdida, la que se mantiene firme cuando nadie te está mirando. La fe heredada puede tambalearse ante la presión. La fe conquistada se arraiga más profundamente. Esa es la fe que Dios quiere desarrollar en ti, una fe probada, sólida, que no se quiebra con el viento de la duda. Mira la vida de Josué. Él vio con sus propios ojos las maravillas de Dios a través de Moisés, pero tuvo que aprender a escuchar a Dios por sí mismo cuando llegó el momento de liderar. La instrucción no era haz lo que Moisés haría, sino esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Esa es la transición que todos debemos vivir, pasar de admirar la fe de otros a caminar en la nuestra, con la certeza de que Dios es el mismo que estuvo con ellos y ahora está con nosotros. Apropiar tu fe significa empezar a tomar decisiones conscientes en tu caminar con Dios. Ya no obedeces solo porque es lo que siempre hemos hecho, sino porque sabes en quién has creído. Ya no oras solo porque alguien te dice que es importante, sino porque has probado la dulzura de la comunión con el Padre. Ya no das pasos de obediencia por inercia, sino porque has experimentado que sus caminos son mejores que los tuyos. Tal vez este es tu momento de elección. Quizá has estado viviendo de un impulso heredado, pero Dios te llama a un compromiso personal. Te invita a pasar del nosotros creemos al yo creo, del en mi casa siempre oramos, al yo busco al Señor cada día, del me enseñaron a confiar, al yo he aprendido a confiar porque lo he visto obrar en mi vida. El día que decidas conquistar tu fe, algo en tu vida cambiará para siempre, porque la obediencia dejará de ser una costumbre y se convertirá en una convicción.
Y cuando la obediencia nace de tu propia convicción, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la cultura empuje, no importa lo que enfrentes, permanecerás firme. Llega un momento en que debes dejar de vivir de la fe de otros y conquistar tu propio territorio espiritual. Ese territorio es tu corazón rendido, tu voluntad sometida, tu vida entera colocada en las manos de Dios. Y cuando lo hagas, descubrirás que la misma fidelidad que sostuvo a tus padres y a tus antepasados es la que ahora te sostiene a ti, no por herencia cultural, sino por experiencia viva y personal. Número 8. En medio de 1000 voces, Dios sigue hablando en susurros. En un mundo que grita a través de pantallas, notificaciones, opiniones y urgencias, la voz de Dios sigue siendo la misma, un susurro apacible. Y después del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:12. Así fue como Elías descubrió que el Señor no siempre se manifiesta en lo espectacular ni en lo ruidoso, sino en lo sutil, en lo íntimo, en lo que solo se percibe cuando el corazón se dispone a escuchar. Elías había visto milagros, había sido testigo de manifestaciones poderosas de Dios, pero en ese momento de desesperación y agotamiento no encontró al Señor en los grandes movimientos de la naturaleza, lo encontró en un susurro. Ese detalle no es casual, es una enseñanza eterna. En medio del caos moderno, Dios sigue eligiendo hablar en la quietud, no porque le falte poder para imponerse al ruido, sino porque su voz busca intimidad, y la intimidad no se fuerza, se invita. Hoy vivimos rodeados de voces, noticias, redes sociales, mensajes, conversaciones, y la presión constante de tener que estar informado llenan nuestra mente de un ruido que no solo es externo, sino también interno. Ese ruido externo es el reflejo de un corazón agitado, y un corazón agitado es terreno difícil para discernir la voz de Dios. Si quieres escuchar su susurro, no basta con silenciar el teléfono, tienes que aprender a silenciar tu alma. Dios no compite con el ruido. Él no grita para ganarle al mundo, porque su voz es diferente. Es la voz que se revela a quienes deciden detenerse, apagar lo demás y prestar atención. Esa es la razón por la que muchas veces parece que no escuchas a Dios. No es que Él no hable, es que estás sintonizado en otro canal. El silencio espiritual no ocurre por accidente, es fruto de una decisión intencional. La intimidad con Dios requiere desconexión, no solo de lo que te rodea, sino de las ansiedades y distracciones que llevas dentro. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando se retiraba a lugares solitarios para orar. No lo hacía porque necesitara huir del mundo, sino porque entendía que para escuchar al Padre es necesario apartarse del bullicio, aunque sea por unos momentos. En esos espacios, lejos de la presión de la multitud, su corazón se alineaba al corazón del Padre. Tu corazón puede convertirse en ese refugio silencioso donde Dios habla. No importa si afuera hay caos, ruido o conflicto, el silencio interior es posible cuando eliges enfocar tu atención en Él. Ese silencio no es vacío, es un espacio lleno de su presencia. Es el lugar donde las preocupaciones pierden volumen y la voz de Dios se hace nítida. Aprender a escuchar su susurro implica disciplina. Implica decidir cada día, crear momentos para estar con Él, aunque sea por pocos minutos, sin distracciones, sin multitarea. Puede ser temprano en la mañana, antes de que el mundo reclame tu atención, o en medio del día deteniéndote para respirar y orar, o por la noche cerrando con gratitud. En esos momentos no solo hables, escucha. Pregúntale al Señor qué quiere decirte y espera en quietud.
En este tiempo, muchos esperan que Dios les hable con señales grandiosas, pero no reconocen que su mayor tesoro es la comunión constante. Elías tuvo que aprenderlo. Lo espectacular puede inspirar, pero lo íntimo transforma. Y la obediencia, como nos recuerda este mensaje central, nace de esa voz suave que, aun sin darnos todos los detalles, nos da una dirección clara. Cuando eliges aquietar tu corazón, sucede algo poderoso. Te das cuenta de que Dios nunca dejó de hablar. Su voz estaba allí todo el tiempo, guiándote, corrigiéndote, animándote, pero para oírla necesitabas apagar el resto. Esa es la invitación para este tiempo. No dejes que el ruido del mundo te robe el privilegio de escuchar al Creador del universo susurrándote al alma. En la medida que aquietes tu corazón, podrás oír la voz que nunca dejó de hablar, y cuando la oigas, no tendrás que entenderlo todo para obedecer. Bastará con reconocer que es Él, confiar en su carácter y dar el paso que te pide, porque en el susurro de Dios hay más poder que en todo el estruendo del mundo. Número 9. Tu vida diaria puede convertirse en adoración continua. Tu vida entera puede convertirse en una oración continua, no una oración limitada a palabras dichas en un momento específico del día, sino una oración viva, hecha de gestos, decisiones, actitudes y acciones que, sin importar cuán pequeñas parezcan, ascienden como incienso agradable delante del trono de Dios. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad impresionante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Esto significa que la obediencia no es solo un acto puntual, sino una liturgia que se extiende a cada rincón de la existencia. Cuando comprendes que tu vida misma es un altar, empiezas a ver lo cotidiano con otros ojos. Preparar la mesa para tu familia, trabajar con excelencia en tu empleo, ser paciente con quien te irrita, ayudar en secreto a alguien en necesidad, todo eso, hecho por amor a Dios y en su nombre, se convierte en adoración. La liturgia no se limita al templo ni a los cantos del domingo. También ocurre en la cocina, en la oficina, en la calle. Es el reconocimiento de que su presencia habita contigo en todo lugar y que cada obediencia, por sencilla que sea, es un acto sagrado. Cada acto de obediencia es liturgia que asciende como incienso. En la tradición bíblica, el incienso era símbolo de las oraciones del pueblo de Dios, pero también de la vida entregada en santidad. Cuando decides obedecer aunque no entiendas del todo, aunque el costo sea alto o el resultado no sea inmediato, estás ofreciendo ese incienso. Y ese olor es agradable al Señor no por su fragancia física, sino porque refleja un corazón rendido y confiado. Lo cotidiano se vuelve sagrado cuando lo haces en su presencia. No existe división real entre lo espiritual y lo práctico para el que vive en Cristo. No hay tareas profanas si tu motivación es honrar a Dios. Trabajar, estudiar, criar a tus hijos, cuidar tu salud, servir en tu comunidad. Todo puede convertirse en un acto de adoración si lo haces como un sacrificio vivo. Y en ese entendimiento, la obediencia diaria deja de sentirse como una carga y comienza a sentirse como un privilegio. Tus responsabilidades no son distracciones de la vida espiritual, sino el campo donde esa espiritualidad se encarna. Tu hogar puede ser un santuario. Tu mesa puede ser un altar donde se comparte gratitud. Tus conversaciones pueden ser cánticos de edificación. Tus relaciones pueden convertirse en oportunidades de mostrar el amor del Padre. Si todo lo que haces lo haces para Él, todo lo que haces es adoración. La obediencia diaria es el culto que más agrada a Dios. Más que una voz afinada en la alabanza o un sermón elocuente, lo que conmueve el corazón del Señor es una vida coherente.
Es la fidelidad en lo secreto, la integridad cuando nadie aplaude, la entrega silenciosa que solo Él ve. Esa es la verdadera liturgia del reino. No adornada con ornamentos externos, sino vestida con la humildad y el amor que brotan de un corazón que le pertenece por completo. Piensa en la vida de Jesús. Cada milagro fue importante, pero también lo fue cada gesto diario. La manera en que trató a los niños, la paciencia con sus discípulos, la atención a los enfermos, la compasión con los marginados. Toda su vida fue un culto vivo al Padre. Él no dividía entre lo sagrado y lo común, porque para quien vive en perfecta obediencia, todo momento es un acto de adoración. Vivir así requiere una conciencia constante de su presencia. No es misticismo forzado ni una religiosidad rígida, sino una comunión tan natural que lo incluyes en cada decisión, que conversas con Él mientras trabajas, que buscas su guía en los detalles, que agradeces por lo que parece pequeño. Esa actitud transforma tu día en una celebración constante de su gracia. Cuando eliges vivir cada momento como adoración, todo en tu vida se convierte en ofrenda fragante. No necesitas esperar al domingo para rendirle culto. Puedes hacerlo hoy, ahora, en este instante, mientras eliges obedecer en lo que Él te ha pedido. Y esa obediencia, vivida de forma continua, no solo te acerca más a su corazón, sino que también se convierte en testimonio visible para quienes te rodean, mostrándoles que la fe no es un evento, sino un estilo de vida. Así tu existencia deja de estar fragmentada en tiempos para Dios y tiempos para lo demás, porque entiendes que todo es de Él y para Él. Esa es la verdadera liturgia viviente, un corazón que obedece no solo en los momentos solemnes, sino en cada respiro, en cada paso, en cada elección. Y cuando esa es tu forma de vivir, tu vida se vuelve un altar donde la gloria de Dios se manifiesta de forma constante. Número 10. Mientras tú descansas, Dios trabaja en lo que no puedes ver. En el reino de Dios, las cosas más poderosas suelen comenzar en silencio, lejos de los ojos humanos. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Marcos 4:26 al 27. Jesús nos muestra que hay un principio espiritual inquebrantable. Dios siempre trabaja dos veces, primero en lo secreto y luego en lo visible. El agricultor no ve el movimiento bajo la tierra, pero confía en que algo está ocurriendo. Así funciona tu vida espiritual. Tú siembras en obediencia, oras, sirves, perdonas, trabajas con integridad, aunque nadie lo reconozca. Y aunque no veas cambios inmediatos, el cielo está obrando bajo la superficie. La semilla crece sola mientras duermes, sin que sepas cómo. Lo que hoy parece inmóvil está siendo transformado en las manos del Creador. Dios no necesita que supervises cada paso del proceso, solo necesita que sigas confiando en Él. Este principio es un llamado a descansar en la fidelidad divina. Muchas veces queremos ver resultados rápidos, olvidando que la naturaleza misma de la semilla implica tiempo oculto. El reino de Dios no se edifica con prisa. Cada etapa tiene su función. Primero la raíz, luego el tallo, después la espiga y finalmente el fruto. Y todo comienza en un lugar invisible. La obediencia que practicas hoy está germinando frutos que tal vez no podrás ver mañana, pero que llegarán a su tiempo. La impaciencia es uno de los grandes enemigos del obrar de Dios. Cuando tratamos de acelerar el proceso, corremos el riesgo de interrumpir lo que Él está formando. Es como un agricultor que, impaciente por ver brotes, cava la tierra cada día para revisar la semilla. Ese acto, en lugar de ayudar, destruye lo que está creciendo. Así también, tu necesidad de entender cada detalle o controlar cada resultado puede ahogar la obra que Dios está haciendo en lo oculto.
El tiempo oculto es, paradójicamente, el más productivo en el reino de Dios. En esos períodos donde parece que nada sucede, en realidad están ocurriendo los cambios más profundos. La raíz se afirma, el carácter se fortalece, la fe se purifica. Si la semilla germinara antes de tiempo, sería débil y no resistiría la tormenta, pero en lo oculto adquiere la fuerza para sostener el fruto que vendrá. Piensa en José, en Egipto. Antes de llegar al palacio, pasó años en prisiones y lugares anónimos. Allí, lejos de la vista pública, Dios estaba trabajando su carácter, afinando su discernimiento, preparándolo para gobernar. Nadie aplaudía en ese tiempo, pero en lo invisible se estaba escribiendo la historia que luego cambiaría a una nación entera. Así es contigo. Lo que Dios hace en lo secreto es tan importante como lo que hará en público. Cuando obedeces sin ver resultados, estás demostrando fe madura. No obedeces por la recompensa inmediata, sino por la certeza de quién es Dios. El agricultor no planta esperando ver fruto al día siguiente, siembra porque sabe que la tierra, el agua y el tiempo harán su trabajo. Tú siembras porque sabes que el Señor de la cosecha nunca falla. Aprender a confiar en este principio también te libera del peso de sentir que todo depende de ti. Sí, tu parte es sembrar y cuidar lo que puedas, pero el crecimiento lo da Dios. No puedes forzar que el corazón de alguien cambie, ni que las circunstancias se alineen a tu favor, pero sí puedes seguir sembrando verdad, amor y obediencia. Y cuando menos lo esperes, lo que parecía dormido comenzará a dar señales de vida. Mientras tú descansas, Dios trabaja. Mientras tú dudas, Él cumple. Lo que Él te prometió no está olvidado, está germinando. Puede que hoy solo veas tierra y silencio, pero debajo de esa superficie hay un milagro en progreso. El tiempo de la semilla no es tiempo perdido. Es tiempo invertido en un futuro que Dios ya ha visto y que tú pronto experimentarás. Por eso, no te desesperes si tu obediencia parece no dar fruto inmediato. El reino de Dios funciona con ritmos eternos, no con la prisa del hombre. Lo que siembras en fe siempre florecerá, porque su fidelidad es el terreno más seguro donde puedes plantar tu vida. Cuando llegue el día de la cosecha, entenderás que cada lágrima regó la semilla, que cada oración removió la tierra, y que cada acto de obediencia fue parte de un proceso perfecto. Entonces podrás decir, valió la pena esperar. Número 11. Lo que decides hoy echará raíces por 1000 generaciones. Lo que decides hoy no se queda en ti. Se extiende como raíces profundas que pueden nutrir o secar generaciones enteras. En el plan de Dios, tu obediencia no es un acto aislado. Es una semilla plantada en el tiempo que germina en el corazón de quienes vendrán después de ti. Cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo, «Bendeciré a los que te bendijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Génesis 12:3. No solo estaba describiendo una promesa personal, estaba revelando un principio eterno. La fidelidad de uno puede convertirse en herencia para muchos. Abraham no sabía que su simple sí a Dios, dejando su tierra y su parentela, desencadenaría una historia que llegaría hasta Cristo y alcanzaría a millones. No tenía un mapa completo ni un cálculo de las generaciones que vendrían. Solo sabía que debía obedecer, y lo hizo. Esa obediencia, aparentemente personal y momentánea, abrió un puente que conectó a sus descendientes con la bendición de Dios. Y esa bendición todavía fluye hasta hoy. Tú no puedes medir el alcance de tu fidelidad presente. Tal vez crees que tu obediencia afecta solo tu vida, pero en realidad está escribiendo capítulos en una historia que otros vivirán. Cada vez que eliges honrar a Dios, aunque no entiendas todo, estás construyendo un puente espiritual para que hijos, nietos y generaciones que aún no existen puedan caminar hacia la bendición.
Las bendiciones de Dios no solo se derraman, también se almacenan. La obediencia de una generación puede convertirse en un depósito espiritual del cual beberán los que vengan después. El temor del Señor, la integridad, la fe firme y la obediencia humilde crean un legado que se hereda no solo en palabras, sino en ADN espiritual. Y así como las decisiones de desobediencia pueden traer cadenas generacionales, las decisiones de obediencia rompen maldiciones y abren corrientes de favor que fluyen por décadas o siglos. Tu sí a Dios no es solo una respuesta para hoy, es una inversión en la eternidad de tu linaje. Puede que no veas el fruto completo en tu vida, pero el cielo registra tu fidelidad y la multiplica más allá de tu alcance. Así como una herencia material puede sostener a una familia, una herencia espiritual puede sostener un destino entero. Dios trabaja así. Cuando uno se entrega, Él bendice a muchos. El pacto divino no está limitado a tu tiempo o a tu espacio individual. Dios piensa en términos de generaciones y por eso te llama a ver más allá de tu presente. Quizá ahora te parece un sacrificio renunciar a algo por obedecer, pero lo que estás entregando puede ser la llave que libere a tus hijos de luchas que tú sí tuviste que enfrentar. Tu fidelidad puede abrirles un camino llano donde a ti te tocó abrir sendero en medio de espinos. Es posible que hoy obedezcas a Dios en cosas que no parecen trascendentes. Criar a tus hijos en la fe, mantener tu integridad en un trabajo difícil, perdonar cuando sería más fácil guardar rencor. Sin embargo, esos actos sencillos están escribiendo una historia que otros leerán con gratitud. Algún día, tus descendientes podrán decir: hoy caminamos en bendición porque alguien antes de nosotros eligió obedecer. En el cielo, la obediencia siempre se ve en perspectiva eterna. Dios sabe que cuando le dices sí hoy, ese sí puede resonar en las generaciones futuras como una melodía de fidelidad. Por eso, incluso cuando no entiendas todo, obedecer no es una pérdida. Es asegurar que tus pies y los de los que vendrán después caminen por sendas de bendición. Tu obediencia hoy está escribiendo bendiciones en el ADN espiritual de tus descendientes. Y cuando ellos enfrenten sus propias pruebas, habrá un depósito de gracia al que podrán acceder. No porque lo merezcan por sí mismos, sino porque hubo alguien que antes de ellos eligió confiar en Dios sin reservas. Ese es el poder de la obediencia generacional. Una vida rendida hoy puede ser la respuesta a las oraciones de mañana. Número 12. El control es una ilusión que te roba la paz. El control es una ilusión que te roba la paz. Creemos que si tenemos todas las variables bajo nuestra supervisión, nada se saldrá del lugar, pero la vida se encarga de mostrarnos que hay mucho más fuera de nuestro alcance que dentro de él. Dios, en su sabiduría, nos recuerda: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 35. No dice que tu fortaleza estará en planificarlo todo o en anticiparte a cada escenario posible, sino en descansar, en confiar, en dejar que Él sea quien gobierne. El control constante produce agotamiento, porque no fuiste diseñado para sostener el mundo entero sobre tus hombros. El deseo de controlar nace muchas veces del miedo, miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a equivocarte. Pero ese miedo es exactamente lo que Dios quiere sanar. Cuando decides ayunar del control, no significa que dejes de ser responsable, sino que renuncias a cargar lo que solo Dios puede llevar. La verdadera fortaleza está en la quietud y confianza, porque es ahí donde tu alma deja de pelear con el futuro y empieza a descansar en la gracia. No se trata de inactividad, sino de un reposo interior que sabe que, aunque el mar se agite, hay un capitán que no pierde el rumbo. En lugar de desgastarte tratando de manipular los resultados, eliges permanecer en paz, sabiendo que Dios ya está en la escena.
Soltar el control es quizá el ayuno más difícil, porque choca con el orgullo humano y con esa voz interna que insiste en que, si tú no intervienes, todo saldrá mal. Sin embargo, es el más liberador. Cuando lo practicas, descubres que muchas cosas no solo se mantienen sin tu intervención, sino que incluso florecen mejor cuando no estás forzando los tiempos ni imponiendo tu manera. Dios opera mejor cuando tú interfieres menos. Él no necesita tu permiso para obrar, pero sí espera tu confianza para desplegar su obra sin la resistencia de tu ansiedad. Mientras tú intentas abrir una puerta con tus fuerzas, Él está trabajando para abrir la que realmente te llevará al propósito. Y muchas veces, tu insistencia por controlar puede retrasar lo que su gracia quiere darte sin esfuerzo. La gracia funciona independientemente de tu gestión. Esto no significa que vivas de forma pasiva o negligente, sino que entiendas que el favor de Dios no depende de tu capacidad de manejarlo todo. Es un regalo inmerecido, no el resultado de tu control. Y cuando lo comprendes, dejas de vivir obsesionado con tenerlo todo bajo tu supervisión y comienzas a vivir agradecido por lo que Él hace, incluso en áreas que no ves. Tu descanso activa el trabajo sobrenatural de Dios. Cuando eliges no afanarte, no es porque ignores la realidad, sino porque confías en que el Dios que te ama está ya actuando en esa realidad. Es en ese espacio de rendición donde Él se mueve con mayor libertad. Piensa en Pedro durmiendo en la cárcel la noche antes de su juicio. No estaba intranquilo ni elaborando planes de escape. Descansaba, y fue en ese descanso que un ángel del Señor vino, lo despertó y lo liberó. Cada vez que sueltas el control, haces una declaración de fe. Le dices al cielo y a tu propia alma: no necesito entender todo para obedecer. No necesito tener todo resuelto para dar el siguiente paso. No necesito controlar el mar para confiar en quien lo calma con una palabra. Y en ese momento, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ya no depende de lo que tú puedas manejar, sino de lo que Dios puede hacer. El ayuno de control es un entrenamiento del corazón. Al principio cuesta, porque tu mente buscará constantemente retomar el timón. Pero cada vez que eliges rendir, fortaleces el músculo de la fe. Y llega un punto en que entiendes que soltar no es perder, sino ganar libertad para caminar ligero, confiando en que tu Padre ya está en el lugar al que vas. Cuando sueltas el timón, descubres que Él siempre estuvo navegando tu barco hacia puerto seguro. Y entonces te das cuenta de que no era tu control el que te sostenía, sino su gracia. Ahí, en esa certeza, encuentras descanso, fuerza y la dulce libertad de dejarte conducir por aquel que nunca falla. Número 13. Dios te invita a ser su co-creador en la nueva creación. Dios no solo te llama a seguir instrucciones, te invita a ser parte activa de lo que Él está creando. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. No fuiste hecho de manera accidental ni genérica, fuiste formado con intención, con diseño, con un propósito creativo que se despliega cada vez que obedeces. La obediencia no es una acción mecánica, es una colaboración divina, un acto creativo donde tu fe se une con su poder para dar forma a lo invisible del reino. Cuando obedeces, no estás simplemente cumpliendo una orden, estás liberando la creatividad del Espíritu Santo que habita en ti. Piensa en Noé construyendo un arca sin haber visto nunca una tormenta de tal magnitud. Su obediencia no fue repetición de algo que conocía, fue la creación de algo completamente nuevo bajo la guía de Dios. Así también, tu sí al Señor muchas veces te llevará a construir cosas que no existían antes, abrir caminos donde no había senderos y manifestar ideas que solo el cielo podía inspirar.
Cada acto de fe es como una pincelada en la obra maestra que Dios está pintando en la historia. Algunas pinceladas parecen pequeñas y discretas, como servir en silencio o perdonar en privado. Otras son visibles y transformadoras, como iniciar un ministerio o ayudar a alguien en un momento decisivo. Pero todas son necesarias para completar el cuadro. Y aunque tú no siempre ves la imagen final, el Maestro sabe exactamente dónde colocar cada trazo que haces con tu obediencia. Fuiste diseñado para expresar la creatividad de Dios de una forma única. No hay copia de ti, y eso significa que hay expresiones del amor, la verdad y la gracia de Dios que solo pueden ser reveladas a través de tu vida. Tu manera de servir, tus talentos, tu historia personal y tus decisiones de fe se convierten en herramientas en las manos del Creador. Cuando obedeces, tu vida se convierte en un canal por el cual su creatividad toca el mundo. La nueva criatura en Cristo es creativa por naturaleza, porque refleja al Dios que hace nuevas todas las cosas. El mismo espíritu que se movía sobre las aguas en la creación ahora habita en ti. Y así como el mundo fue formado por la palabra y la acción de Dios, tu entorno puede ser transformado por las palabras de fe que pronuncias y las acciones de obediencia que tomas. La obediencia no es repetitiva ni limitada, es dinámica, porque cada vez que dices sí, abres la puerta a una nueva manifestación de su gloria. Tu obediencia da forma visible a lo invisible del reino. El perdón que otorgas cuando nadie lo espera es un acto que el cielo registra y que siembra paz en lugares donde reinaba la hostilidad. El paso de fe que das para ayudar a alguien en necesidad puede ser la respuesta a oraciones que se han elevado durante años. El compromiso que mantienes con la verdad, incluso bajo presión, es una señal tangible del carácter de Cristo en ti. En cada uno de estos actos, lo que antes era intangible se hace visible, y lo eterno toca lo temporal. Dios no necesita que lo entiendas todo antes de obedecer. Él solo necesita tu disposición para colaborar con lo que está creando. A veces, esa colaboración implicará trabajar en algo que no verás terminado en tu vida, como Abraham esperando una descendencia numerosa sin verla completamente. Otras veces serás testigo directo de la transformación que tu obediencia generó, como Pedro viendo al cojo levantarse en la puerta del templo. En ambos casos, fuiste parte de la historia creativa de Dios. Cuando entiendes que tu obediencia es un acto creativo, cada decisión cobra un nuevo peso. No es simplemente hacer lo que corresponde, es participar en la obra del artista eterno. Es dejar que tus manos, tus palabras, tus pasos y tu tiempo sean instrumentos a través de los cuales Él moldea vidas, ambientes y corazones. Es comprender que la obediencia no limita, sino que expande, porque abre espacio para que la imaginación divina se manifieste en el mundo. Eres pincel en las manos del Maestro, y un pincel no cuestiona cada trazo ni se preocupa por el cuadro completo, se deja guiar, confiando en que cada movimiento forma parte de algo hermoso y perfecto. Tu obediencia permite que Él pinte milagros a través de tu vida, y cuando un día el cuadro se complete, verás que cada paso de fe, cada decisión en silencio, cada sacrificio hecho por amor, fue parte de una obra eterna que llevará su firma y tu participación. Número 14. A veces Dios te pedirá hacer exactamente lo opuesto a lo lógico. Hay momentos en la vida en que Dios te pedirá hacer algo que, desde la perspectiva humana, no tiene sentido. Será como si te dijera que des un paso en dirección opuesta a lo que la lógica dicta. Y ahí mismo comenzará el verdadero desafío de la fe. Naamán, un general exitoso pero leproso, recibió de parte del profeta Eliseo una instrucción que parecía ridícula. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Segunda de Reyes 5:10.
No era un río especial a sus ojos, no parecía un acto médico ni una estrategia razonable para sanar una enfermedad incurable. Sin embargo, fue la llave de su milagro. La obediencia paradójica es esa que rompe nuestros esquemas y nos expone a la tensión de creer sin entender. Nos enfrenta a una pregunta directa. ¿Confiarás en Dios cuando su camino no coincida con tu razonamiento? En esos momentos, la fe madura no busca primero la explicación, sino que elige el paso de obediencia, aunque parezca ilógico. Naamán tuvo que superar su orgullo, sus expectativas y su comprensión militar para hacer algo tan sencillo y al mismo tiempo tan humillante como sumergirse repetidas veces en un río común. A veces, Dios te pedirá algo que parece lo opuesto a la solución. Puede decirte que bendigas a quien te ha herido, cuando lo lógico sería protegerte o defenderte. Puede pedirte que des algo, cuando lo que sientes es que estás escaso. Puede impulsarte a quedarte quieto, cuando sientes que lo urgente es actuar. Estas paradojas no son incoherencias, son estrategias divinas que revelan que su sabiduría está muy por encima de la nuestra. Las contradicciones aparentes en las instrucciones de Dios son oportunidades para experimentar un nivel más profundo de su carácter. En esos momentos, Él no solo está resolviendo tu problema, está transformando tu corazón. La obediencia paradójica te moldea, te libera del control absoluto de la razón y te enseña a vivir desde la confianza. No significa que la lógica sea mala o innecesaria, significa que la lógica humana, aunque valiosa, es limitada. La sabiduría de Dios la trasciende sin invalidarla y a veces la contradice para demostrar que su poder no depende de nuestros métodos. La fe madura entiende que el salto de fe es precisamente eso, un salto más allá de la razón. Es dejar la orilla de lo que puedes explicar y pisar las aguas de lo que solo puedes creer. Es la experiencia de Pedro bajando de la barca para caminar sobre el mar. Todo en su mente le decía que eso era imposible, pero en la voz de Jesús encontró una verdad más confiable que cualquier lógica. Este tipo de obediencia requiere humildad para admitir que no lo sabes todo y que no necesitas entenderlo todo antes de dar el paso. Requiere valentía para ir contra la opinión de los demás y a veces contra tu propia experiencia previa. Es aceptar que Dios no siempre actuará de forma predecible y que eso no disminuye su amor ni su cuidado por ti. Al contrario, revela que su plan abarca un panorama mucho más amplio que el que tú puedes ver. Si hoy te encuentras en un lugar donde la instrucción de Dios parece desafiar tu lógica, recuerda que la obediencia paradójica siempre tiene un propósito mayor. Puede que ese propósito sea tu sanidad, tu liberación, tu restauración, o incluso el testimonio que tu vida dará a otros. Naamán no solo fue sanado físicamente, su corazón fue transformado y su historia quedó escrita para inspirar a generaciones. No se trata de buscar lo ilógico por lo ilógico, sino de aprender a reconocer la voz de Dios cuando te conduce por caminos que tu razón no habría elegido. En esos momentos, la pregunta no es si entiendes el plan, sino si confías en el autor del plan. Ahí es donde la fe se vuelve real, donde la obediencia deja de ser un simple acto de cumplimiento y se convierte en un acto de adoración. Cuando Dios contradice tu lógica, no es para confundirte ni para probarte sin sentido, es para invitarte a un nivel de confianza que rompe los límites de tu entendimiento y abre espacio para que su gloria se manifieste. En ese lugar, tus certezas humanas son reemplazadas por la certeza inquebrantable de que su sabiduría es perfecta y sus caminos son más altos que los tuyos. Y es allí donde, al igual que Naamán, descubrirás que lo que parecía absurdo era en realidad la ruta exacta hacia tu milagro. Número 15.
Tu obediencia no solo te prepara para el cielo futuro, te da acceso al cielo presente. Tu obediencia no es solo una disciplina espiritual, es una llave que abre realidades invisibles. Jesús le dijo a Natanael: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Juan 1:51. No hablaba de un acceso lejano, reservado únicamente para la eternidad futura, sino de una experiencia presente para quienes deciden caminar en obediencia. El cielo abierto no es una metáfora bonita, es una dimensión real del reino de Dios, que se manifiesta aquí y ahora cuando tu corazón se alinea con su voluntad. Cuando eliges obedecer, incluso en lo que parece pequeño o irrelevante, te conectas con una realidad que trasciende lo natural. El reino de Dios no es solo una esperanza para después de la muerte, es un gobierno vivo que ya está operando en medio de nosotros. Cada vez que respondes a la voz del Señor con un sí, estás diciendo que su reino venga y su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. En ese instante, tu espacio cotidiano se convierte en territorio celestial. Vivir en obediencia es vivir en la eternidad ahora. No tienes que esperar a cruzar las puertas del cielo para experimentar su gloria. Puedes caminar bajo cielos abiertos en medio de tus responsabilidades, tus relaciones y tus desafíos. El secreto está en la rendición diaria, en elegir escuchar y actuar según su dirección, incluso cuando no la entiendas por completo. Ahí es cuando lo sobrenatural irrumpe en lo natural. El cielo abierto es una promesa, pero también una respuesta. Es promesa porque Dios anhela derramar su presencia, su favor y su poder sobre sus hijos. Es respuesta porque se manifiesta en aquellos que deciden vivir de forma coherente con su palabra. No es un privilegio reservado para líderes o para momentos extraordinarios, sino para todo aquel que entiende que la obediencia no es una carga, sino un portal. Cada acto de fe abre una ventana del cielo sobre tu vida. Cuando perdonas, en lugar de vengarte, el cielo se abre. Cuando compartes lo que tienes con generosidad, el cielo se abre. Cuando eliges pureza en medio de un mundo que normaliza lo contrario, el cielo se abre. Y en cada apertura, algo de la gloria divina desciende y transforma no solo tu entorno, sino también tu interior. Tu fidelidad atrae la gloria divina a tu realidad cotidiana. No se trata de un brillo místico que solo algunos pueden percibir, sino de la evidencia concreta de que Dios está presente. Puertas que se abren sin explicación humana, paz que permanece en medio de la tormenta, provisión que llega justo a tiempo, respuestas que sobrepasan tus expectativas. Todo eso es el cielo tocando la tierra a través de tu obediencia. Obedecer sin entender del todo es el acto más puro de confianza. Es decirle a Dios: creo que lo que tienes para mí es mejor que lo que yo podría planear por mi cuenta. Ese tipo de fe activa lo que en el mundo espiritual ya está preparado para ti. Lo que parecía lejano comienza a acercarse, y lo que parecía imposible empieza a manifestarse. El cielo abierto no es un evento aislado. Es un estado constante para quienes deciden vivir rendidos a su voz. No se trata de perfección, sino de disposición. Habrá momentos en que falles, en que dudes, en que te cueste responder, pero cada vez que vuelvas a elegir obedecer, aunque sea con pasos pequeños, el cielo volverá a abrirse sobre ti, porque Dios no busca hijos impecables, busca hijos dispuestos, sensibles a su guía y comprometidos a seguirla. Tu obediencia no solo te prepara para el cielo futuro, te da acceso al cielo presente. El reino ya está en marcha, y tú puedes vivir hoy en esa realidad eterna que ya comenzó. Puedes experimentar la comunión ininterrumpida con el Padre, la manifestación de su poder en tu vida y la certeza de que estás caminando en el mismo centro de su voluntad.
Cuando caminas así, descubres que no necesitas entender todo para experimentar lo que Él prometió. Basta con obedecer, y Él se encarga del resto, porque bajo un cielo abierto, cada paso de fe no solo te acerca más a la eternidad, sino que hace que la eternidad se acerque a ti. Y esa es la vida para la que fuiste llamado. Una vida donde la obediencia es la puerta y la gloria de Dios es el destino que ya puedes disfrutar hoy. Hemos caminado juntos a través de 15 verdades poderosas sobre la obediencia que transforma vidas. Desde aprender a reconocer su voz hasta experimentar el cielo abierto sobre tu vida, cada sección ha sido una invitación a vivir en una dimensión espiritual más profunda. Recuerda esto, tu obediencia no es solo para ti, es un puente generacional, una semilla que germinará frutos eternos, una puerta que abre cielos para otros que vendrán después de ti. Dios no te está pidiendo que entiendas todo su plan, te está invitando a confiar en su corazón de padre. Como Samuel, solo necesitas decir, habla, porque tu siervo oye. Como Abraham, solo necesitas dar el primer paso de obediencia. Como Esther, solo necesitas decir sí al momento que Él ha preparado para ti. Tu vida está a punto de cambiar porque has entendido que la obediencia no es prisión, sino libertad. No es carga, sino privilegio. No es obligación, sino adoración. Cada día que despiertes, recuerda, no necesitas tener todas las respuestas para dar todos los pasos. Dios se encarga del resto cuando tú te encargas de obedecer. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar que no está solo en su proceso de fe. Dale me gusta si decides vivir una vida de obediencia amorosa y suscríbete para más contenido